Génesis 2. Los dioses del Valle del Indo, de Corrado Malanga. En el artículo anterior con el título Génesis, tomábamos en consideración, como el panteón de los alienígenos, el bestiario que nos han descrito durante centenares de sesiones de hipnosis regresivas que hicimos a nuestros abducidos. Era prácticamente calcado a la descripción de los dioses, tanto del panteón hebraico como del egipcio. La cábala hebrea como representación del universo se adapta totalmente a la descripción de nuestros abducidos, y no se nos escapó el hecho de que este panteón derivase de una cultura pre-hebrea, o sea, egipcia y babilónica. Antes de seguir en este paréntesis lejano en el tiempo, debemos detenernos una vez más en algunas cuestiones. La primera está relacionada con el falso monoteísmo hebraico israelita. Los hebreos, de hecho, no son un pueblo monoteísta, sino monolatra. Es decir, de todos los dioses que tienen, reconocen solo a uno de ellos como superior a los demás, y adoran a aquel que es el fundador, según las tradiciones de su pueblo, Israel. Un verdadero ejemplo de Estado-Iglesia, como el Vaticano o como el Tíbet, por ejemplo, donde, como Iglesia-Estado, se entiende aquel Estado, en el cual el jefe del gobierno es la divinidad fundadora. De algún modo, también el antiguo Egipto era la representación de un Estado-Iglesia, donde la casta de los sacerdotes era en realidad aquella, a la cual, de hecho, era entregado el poder y donde el faraón era una manifestación de Dios en la tierra, un poco como el Papa o el Dalai Lama hoy. Por ejemplo, cuando la figura de Moisés figura, como hemos dicho, en realidad ligada al faraón monoteísta Tutmosis III. Encuentra a Dios en el desierto. Este se le presenta así: Yo soy el Dios de Abraham. ¿Quieres que sea también el tuyo? Tutmosis, el hijo de Tut, acepta, y desde aquel momento, el Dios JHWH será aquel elegido entre todos los demás. Ya habíamos señalado cómo los hebreos se habían efectivamente apropiado el panteón de los dioses egipcios, donde JWH parece actuar, usurpando NDA, el papel del dios de la primera generación, es decir, del no nacido, o sea, Amón, mientras que la figura de Jesús es reconocida como Rea, el dios del sol. Aunque los egipcios, de hecho, habían robado esos dioses a la cultura babilónica, hay que remarcar también que si por un lado es verdad que retrocediendo en el tiempo los recuerdos y las leyendas se van difuminando, también tenemos que decir que, como en el juego del teléfono descompuesto, a medida que se llega a la fuente del mito, este se vincula más con la realidad que describe. Por lo tanto, si volvemos atrás en el tiempo, necesariamente debemos reemplazar a Jesús con Cristo, o sea, Krishna. Pero, ¿quién es en realidad Krishna? ¿Y en qué modo está relacionado con la descripción del panteón de las deidades diablos alienígenas que hemos construido en el trabajo anterior, llamado Génesis? El retorno a las raíces. En el trabajo anterior, Génesis, nos referíamos a los simbolismos ligados a la creación, así como nos los describían los abducidos, o sea, partiendo desde la conciencia que creaba a dos creadores y así sucesivamente. Pudimos demostrar con facilidad cómo todo estaba perfectamente descrito en la cábala hebrea. En ese momento estuvimos listos para dar otro paso atrás, a la búsqueda de los dioses del Valle del Indo, o sea, de los alienígenas descritos por los habitantes de este planeta, desde hace más de 12.000 años. En el mito está todo escrito. Por lo tanto, siguiendo el mito y sus leyendas descubriremos una increíble superposición de puntos de vista que va más allá de cualquier espacio y cualquier tiempo, para demostrar, una vez más, por si hubiera dudas, que el mito está dentro del hombre porque no existe pasado, presente, ni futuro, sino que todo sucede ahora. Y por tanto, el mito representa la descripción de la realidad atemporal, con todas sus deidades y sus leyendas, que eran, son y serán. Lo único que cambia es la interpretación que nuestra mente tiende a hacer, debido a los diferentes condicionamientos que figuran en cada uno de nosotros.
El mito de Oans, el hombre pez. Lo que nos puso en el camino de regreso hacia los orígenes fue la figura de una divinidad antropomorfa con forma de pez, propia de las civilizaciones africanas y babilónicas, cuyo mito, obviamente, se ha reciclado hasta nuestros días. Tal divinidad había atraído nuestra atención porque durante la descripción del bestiario alienígena, por parte de nuestros abducidos, alienígenas, además a menudo antropomorfos, asistíamos a descripciones de serpientes, anfibios, insectos, volátiles, mamíferos, pero extrañamente faltaba un personaje, que en cambio deberíamos haber esperado: el pez. Faltaba el alienígena pez, tal vez faltaba el dios pez. Incluso en la reconstrucción ficticia de los alienígenas de Star Trek, la afortunada serie televisiva que trata de los americanos a la conquista del espacio, existían las entidades peces, los galamitas. Pero curiosamente, estas entidades no salieron en nuestros trabajos con la hipnosis regresiva. Decía que se llamaba Oanes. Según la mitología de Oriente, vino desde el mar Eritreo y era un animal dotado de raciocinio. Todo su cuerpo era como el de un pez. Debajo de la cabeza de pez había otra cabeza. Tenía pies humanos añadidos a una cola de pez. También su voz y su lenguaje eran humanos y articulados. Oanes permaneció entre los hombres, sin comer. Les enseñó las letras, las ciencias, las artes y las artes técnicas, incluida la agricultura, ya que eran todavía muy primitivos. Cada noche volvía al mar y se mantenía en el agua, por ser anfibio. También escribió un libro sobre el origen de las cosas y sobre la manera civilizada de vivir. Después de él, aparecieron otros seres semejantes a él, llamados Apkalus. Sobre el nombre Oanes se hicieron muchas hipótesis. Lo relacionaban con el dios marino Ea, Ea-Can, Area, el pez. O incluso con Joans, Juan el Bautista, o Joanas, Jonás. ¿Quién o qué fue realmente el misterioso ser? Una criatura fantástica y legendaria, a la que atribuir la súbita evolución de la sociedad humana, o como afirman muchos investigadores de ovnis, un visitante del espacio en una misión en la Tierra. A esta última idea se suma el erudito alemán Ulrich Dopatka, al cual no le cuesta ver en el cuerpo de pez el recuerdo deformado de un traje espacial anfibio. Oans, dice Dopatka, es un nombre que en el idioma antiguo sirio significa el extranjero. El primero a hablar de Oanes es el patriarca bíblico Enoc, raptado hacia el cielo por un viento impetuoso y llevado a una gran casa de cristal, en presencia de los hijos de los santos, los Osanes u Osanini, u Osaneses ND. Así es como se describe aquel extraordinario encuentro antediluviano, en la versión etíope del Libro de Enoc, siglo II a.C. Sus trajes eran blancos y sus rostros transparentes como el cristal. Escribe Enoc. Ellos me dijeron que el universo está habitado y lleno de planetas, vigilados por ángeles, llamados los vigilantes, y me mostraron capitanes y jefes de las órdenes de las estrellas. Me indicaron a 200 ángeles que tienen autoridad sobre las estrellas y sobre los servicios del cielo. Volando con sus alas, van alrededor de los planetas. A partir de los misteriosos hijos de los santos, Enoc se entera de que el espacio está controlado por dos tipos de ángeles. Los primeros son criaturas típicas bíblicas, seres de luz superiores al hombre por naturaleza y sabiduría, en contacto directo con el Todopoderoso. Se llaman querubines, serafines y osaneses. Su tarea es proporcionar mensajes secuestrando a la gente en el cielo, o como se indica en una versión eslava del libro, penetrando en el dormitorio. Los segundos, llamados vigilantes, son una raza caída que el libro de Enoc define. Una vez eran santos, puros espíritus, que vivían en la vida eterna, que se contaminaron con la sangre de las mujeres, padres de una estirpe de gigantes, seres pervertidos, llamados espíritus malignos, exterminados por el diluvio. También en América, los maya adoraban un ser anfibio que llamaban Huaana, que significa el que reside en el agua,
Los filisteos adoraban una criatura anfibia llamada Dagón, u Odacon, que se representaba junto con su compañera Atargatis, con cola de pez y cuerpo humano. Dagón pertenece a la misma raíz lingüística de Dogón, nombre de una tribu del Malí que adora a Nomo, un ser superior con el cuerpo de pez, propiciador de toda su cultura, que venía de las nubes, en el interior de un huevo ardiente. Por último, en Rodas encontramos los telquines, divinidades anfibias dotadas de poderes mágicos, que Zeus desterró de la isla porque osaron cambiar el clima. Los Dogón poseen conocimientos astronómicos especiales. Conocen bien la estrella Sirio y también la existencia de su doble, Sirio B, que no es visible a simple vista. Parece que tal conocimiento fue dado a los Dogón por estas extrañas criaturas que enseñaron a los hombres a vivir y a cultivar sus campos de una manera más racional. Además, en el texto titulado El enigma de los Dogón, Colin Wilson dice que otro antiguo cronista, Abideno, un discípulo de Aristóteles, habla de los reyes de los sumerios y menciona otro semidemonio, muy parecido a Oans, que llegó por segunda vez desde el mar. Él menciona también a 4 personajes que proyectaban 2 sombras. Se refería, presumiblemente, a los mitad hombres y mitad peces que vinieron del mar. Por último, Apolodoro de Alten escribe que en la época del rey caldeo Amenón, apareció Musarus Oanes, el Anedotus, emergiendo de las aguas del Golfo Pérsico, y seguidamente, un cuarto Anedotus salió del mar y era mitad hombre y mitad pez. Y durante el reino del rey Euedoresco apareció otro hombre pez de nombre Odacon. Apolodoro define a Oans, el Anedotus, que según Wilson, quiere decir el repelente. Mistificaciones póstumas. Con el transcurrir del tiempo, se pierde la idea originaria del dios pez, pero de todos modos se transmiten algunos de sus aspectos simbólicos. La figura de Cristo se compara así al símbolo del pez, pero no tanto como para recordar el dios Oanes, con el cual Krishna solo tiene relaciones indirectas, como veremos en un momento. Los cristianos en la época romana fueron representados como una secta secreta, y cuando se encontraban podían reconocerse a través de símbolos secretos. Si un cristiano hacía con el bastón un signo y el segundo con su bastón, completaba el dibujo de un pez. Era un sistema mejor y menos conocido que la cruz, para identificarse. Ya desde el siglo I los cristianos hicieron un acróstico de la palabra pez en griego. Ichthys, Iesos Christos, Theogios Soter y Zeteies, que traducido es Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. La palabra griega ichtus, iota chiteta, ypsilon sigma, pronunciada ichtos, es la palabra usada en el Nuevo Testamento para la palabra pez. Y finalmente, encontramos similitudes con el mito de Oanes y el uso de la tiara para los altos prelados del Vaticano, donde este extraño sombrero deriva ciertamente del mito de Oanes, el dios pez. Pero, ¿quién lo hubiera dicho? Pongamos las cosas en su sitio. El mito del hombre pez existía y existe todavía, en forma de idea también, en los libros y en las novelas de ciencia ficción, y por lo tanto, tenía que tener una explicación también en el panteón de los dioses antiguos, más allá de Babilonia, donde está el Valle del Indo. Y bien, el pez aparece también en la iconografía sagrada de los avatares de Vishnu, donde la divinidad es representada como si emergiera desde la boca de un pez, y siendo un pez él mismo, en la leyenda se interpreta como el Salvador del mundo, en un diluvio que vendrá. Empezamos con esta idea, para tratar de colocar a Vishnu en nuestro mosaico y bestiario alienígena. Y fue fácil. René Guénon, en un artículo del 2003, traducido al español por Ana Polino, sobre el simbolismo del pez y en particular del pulpo y del delfín, especialmente en la tradición védica y helénica y sus relaciones simbólicas con el cristianísimo, dice, y en primer lugar, acerca de los orígenes prehistóricos de este símbolo. Estamos dispuestos a reconocerle un origen nórdico, tal vez incluso hiperbóreo. Charbonneau
señala su presencia en la Alemania del Norte y en Escandinavia, y creemos que en esas regiones es probable que estén más cerca del punto de partida, en comparación con Asia Central, donde fue llevado, sin duda, por la gran clasificación actual, surgida directamente de la tradición primordial que iba a dar lugar a las doctrinas de la India y Persia. De hecho, existen en los Vedas y en el Avesta diversos textos que afirman muy explícitamente el origen de la tradición hiperbórea, e incluso muestran las principales etapas de su descenso hacia el sur. Parece que los recuerdos análogos del lado oeste se conservaron en las tradiciones celtas que sin duda son difíciles de reconstruir solo con los datos fragmentarios que han perdurado. Hay que señalar además que algunos animales acuáticos generalmente juegan un papel, sobre todo en el simbolismo de los pueblos del norte. Citaremos como ejemplo solamente el pulpo, difundido especialmente entre los escandinavos y celtas, presentes también en la Grecia arcaica como uno de los motivos principales de la ornamentación micénica. Otra circunstancia que confirma nuestras consideraciones es que en la India la manifestación en forma de peces, Matsya Avatara, se considera como la primera de todas las manifestaciones de Vishnu, que se encuentra en el comienzo mismo del ciclo actual, y por lo tanto, en relación inmediata con el punto de partida de la tradición primordial. No debe ser olvidado que Vishnu representa el principio divino, considerado especialmente en su aspecto de conservador del mundo. Este papel es similar al de Salvador. O más bien, este último es un caso particular de ello. En realidad, Vishnu aparece como un Salvador en algunas de sus manifestaciones, que corresponden a las fases críticas de la historia de nuestro mundo, por lo que puede interpretarse como prefiguración de Cristo, sin contar el último evento, el Kalkin Avatara, el que está sobre un caballo blanco, y que tendrá lugar al final de este ciclo, que se describe en las Puranas, en términos rigurosamente idénticos a los del Apocalipsis. No hace falta quedarse ahora con esta extraordinaria coincidencia en su exactitud. Pero volviendo al pez, observamos que la idea de Salvador está de igual modo explícitamente vinculada a su simbolismo cristiano, porque la última letra griega del ictis se interpreta como la primera letra de Sotero. En esto, sin duda, no hay nada sorprendente cuando se trata de Cristo, pero no obstante existen emblemas que aluden directamente a otros de sus atributos, que no expresan formalmente este papel de Salvador. Al final del Manvantara que precede al nuestro, Vishnu, bajo la forma de pez, se aparece a Satyavrata que con el nombre de Vaivaswata será el Manu o legislador del ciclo actual. Él anuncia que el mundo será destruido por las aguas y ordena construir el arca, en la cual tendrán que encontrar refugio las semillas del mundo futuro. Luego, nuevamente bajo la misma apariencia, él mismo guía el arca sobre las aguas durante el cataclismo. Hay en el Matsya Avatara otro aspecto que debe atraer especialmente nuestra atención. Después del cataclismo, o más bien, al comienzo de este Manvantara, él lleva a los hombres los Vedas, lo que debe entenderse según el sentido etimológico de la palabra, que deriva de la raíz vid, saber, como la ciencia por excelencia, o el conocimiento sagrado en su integridad, según el significado etimológico de esta palabra, que deriva de la raíz vid, saber. Por eso es la ciencia por excelencia. Hay aquí una de las más agudas alusiones a la revelación primitiva. Se dice que los Vedas subsisten perpetuamente, siendo ellos mismos anteriores a todos los demás mundos, pero de alguna manera son ocultados o encerrados durante los cataclismos cósmicos que separan los diferentes ciclos, y es por eso que en cada ciclo deben manifestarse de nuevo. La afirmación de la perpetuidad de los Vedas está, por otra parte, relacionada directamente con la teoría de la cosmología del sonido primordial, entre las cualidades sensibles, como la cualidad del éter, Akacha, que es el primero de los elementos. Y en el fondo de esta misma teoría, no hay otra cosa que aquella descripción de la creación desde el verbo. El sonido primordial
es aquella palabra divina, desde la cual, según el primer capítulo del Génesis hebreo, han sido creadas todas las cosas. Por esto decimos que los sabios de las primeras épocas han escuchado los Vedas. La revelación, siendo obra del Verbo, como la creación misma, es apropiadamente una audición para quien la recibe. El término que la describe es shruti, que significa literalmente lo que es escuchado. Durante el cataclismo que separa este Manvantara del anterior, los Vedas estaban encerrados, retirados en la cáscara, Shanka, que es uno de los principales atributos de Vishnu. Por lo tanto, la cáscara se considera como algo que contiene el sonido primordial y eterno, Akshara, o sea, el monosílabo Om, que es por excelencia el nombre del verbo, y al mismo tiempo por sus tres elementos, Aum, la esencia del triple Veda. Por otro lado, estos tres elementos, matras, dispuestos gráficamente de una manera específica, forman el patrón mismo de la cáscara. Y por una concordancia bastante singular, sucede que este esquema también represente al oído humano, el órgano de la audición, que para poder adaptarse a la percepción del sonido, debe poseer una disposición conforme a la naturaleza del sonido mismo. Todo eso toca visiblemente algunos de los más profundos misterios de la cosmología. Pero ¿quién, a nivel espiritual y con una mentalidad moderna, puede aún comprender las verdades pertenecientes a esta ciencia tradicional? La Trimurti. Nos vimos obligados a investigar en la religión, o más bien en la tradición religiosa védica, por dos razones fundamentales. En primer lugar, era la más antigua a nuestra disposición, y segundo, porque acercándonos más a la fuente, podemos encontrar datos menos manipulados por la historia y por los historiadores. Además, encontramos que en la India se tiene la idea de que la creación del mundo está en las manos de la Trimurti, que corresponde a la Santísima Trinidad del cristianismo. En la religión hinduista, la Trimurti, desde el sánscrito Tamar, Nasa, Trimurti, que posee tres formas, a menudo llamada también la Trinidad hindú, hace referencia a los tres aspectos divinos, manifestados en las tres formas de tres importantes devas arquetípicos. Brahma es el creador, Vishnu es el conservador, Shiva es el destructor. La misma Trimurti es a menudo concebida como una única deidad y se representa artísticamente con tres cabezas en un solo cuerpo. Sánscrito, Trishiras, tres cabezas. De acuerdo con la creencia en la Trimurti, estas figuras divinas son simplemente aspectos diferentes que reconducen al mismo y único Dios, llamado también Ashvara o Saguna Brahman, con aspecto similar a la Trinidad de la religión cristiana o a las tríadas de muchas divinidades indoeuropeas, Odino, Thor y Freya, Júpiter, Neptuno y Plutón, etc. De modo que, si investigamos más los tres aspectos de la Trimurti, nos encontramos frente a la posibilidad de caer en un error de interpretación. Es cierto que la Trimurti se compone de tres entes, pero también es cierto que no tiene nada que ver con las tres figuras del catolicismo actual, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en cambio son los tres aspectos relacionados con ánima, mente y espíritu, reunidos en el cuerpo, cual tabernáculo de la Santísima Trinidad. La Trimurti, sin embargo, tiene que ver con la triple manifestación de la creación, en la que Brahman es la conciencia, la corona del árbol de la vida de la Cábala, Vishnu es el primer creador, o sea, la sabiduría según la Cábala, y finalmente, Shiva es el segundo creador, o sea, la inteligencia. Pero Brahma es otra cosa. Si de hecho tratamos de comparar Brahma, Vishnu y Shiva con las tres figuras derivadas de la descripción de ánima en la hipnosis profunda, encontramos increíbles confirmaciones. Pero vayamos por orden. Brahma. En la religión hinduista, Brahma o Brahma, sánscrito, Brahma, es uno de los aspectos de Dios y la primera persona de la Trimurti, llamada también la Trinidad hindú, compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva, dentro de la cual se lo conoce como el Creador.
Brahma no debe ser confundido con Brahman, ya que este último representa el aspecto de la inmutabilidad, de lo infinito, de la inmanencia y de la realidad trascendente, el origen divino de todos los seres. Brahma es su agente, así como lo son otras divinidades personificadas. Es un aspecto de Shvara, el Brahman, con atributos fundamentalmente ego-conscientes. Brahma es el primer ser creado al comienzo de cada ciclo cósmico, o kalpa. Es la primera manifestación de Brahman y, por lo tanto, es considerado el arquitecto del universo, padre de todos los seres. Las representaciones de Brahma muestran varios elementos. Cada uno de ellos tiene su propio valor y su propio significado. Tradicionalmente se representa como una figura con 4 cabezas, 4 caras, 4 brazos y también 4 piernas, en la que cada cabeza recita uno de los 4 Vedas. En las 4 manos sostiene un vaso con agua, utilizado para crear la vida, o sea, el símbolo de la mente. Un rosario usado para contar el paso del tiempo, el símbolo del espíritu. El texto de los Vedas es el símbolo y la descripción del ánima. Una flor de loto de la vida eterna, el árbol de la vida, el simbolismo del ADN, símbolo del cuerpo. El agua es el arquetipo de la mente. No olvidemos que en el ejercicio de simulación mental, llamado Simbad, que hemos propuesto en otros artículos, la mente está relacionada a menudo con el agua, es una de sus formas, y el color que el sujeto le atribuye en el Simbad es aquel del agua. En cambio, el paso del tiempo está marcado por el aspecto espiritual, que en el Simbad tiene como color el del fuego, mientras que el ánima es la representación en todas las culturas, de la atemporalidad y de la emoción, y por lo tanto, para Jung y para los hombres primitivos reside en el corazón. Brahma, siendo el principio supremo del cosmos, reside en el corazón, centro vital del hombre, en particular el ventrículo más pequeño. Es el órgano que representa simbólicamente la unidad integral, incluyendo el cuerpo físico, el campo de las energías y el espíritu divino. En la antigüedad se decía que el corazón era la sede de la inteligencia, porque se asemejaba a los Upanishads, narran, a la morada de la inteligencia universal. En el Brahmapura, sede de Brahma, hay un pequeño loto, la morada en la que hay una pequeña cavidad, ocupada por el éter. Se debe buscar lo que reside en este lugar y se le reconocerá. Este principio, que está en el corazón, es más pequeño que un grano de arroz, más pequeño que un grano de cebada, más pequeño que un grano de mostaza, más pequeño que un grano de mijo, más pequeño que un germen encerrado en un grano de mijo. Este principio que está en el corazón es aún más grande que la tierra, más grande que la atmósfera, más grande que el cielo, más grande que todos estos mundos juntos. En nuestros trabajos anteriores, hemos descrito ese punto con el término iluminador. Un punto sede de la conciencia, o sea, de Brahman. La flor de loto original de 3 pétalos, para los egipcios, para los orientales y para los pueblos nórdicos, con la variante del símbolo del triskel, representa el árbol de la vida, donde la flor es el cuerpo que contiene 3 cosas: ánima, mente y espíritu. Brahman contiene los 4 aspectos de Brahma, y serían el cuerpo, la mente, el ánima y el espíritu, o mejor dicho, en palabras de los alquimistas europeos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Por lo tanto, Brahma es el conjunto de la manifestación, o sea, el cuerpo, la mente, el ánima y el espíritu. Y es la primera cosa creada por Brahman. Brahman, después de haber creado los prerequisitos para crear al resto, crea sus 2 primeras criaturas, que llamamos los 2 creadores, Vishnu y Shiva. Y aquí nos encontramos con las primeras sorpresas. Vishnu es el primer creador, al que llamamos por ese nombre. Vishnu es considerado como una divinidad omnicomprensiva, con varios aspectos. Se conoce tanto como Purusha, Mahapurusha, o Paramatma, el ánima suprema, como Sheshin o totalidad, en la que se encuentran todas las ánimas.
representa también Bhagavat, bajo el término de Bhaga, que significa la gloria divina. Vishnu se encarna, con el tiempo, en 10 de sus manifestaciones que se enumeran a continuación. Los 10 avatares de Vishnu, o Dasavatara, son en orden cronológico. Matsya, el pez; Karma, la tortuga; Varaha, el jabalí; Narasimha, el hombre león; Nara, la sina hombre; Sima, la león; Vamana, el enano; Parashurama, Rama con el hacha, o el habitante de la selva; Rama, Sri Ramachandra, el príncipe del reino de Ayodhya; Krishna, que significa oscuro o negro; Balarama o Buda; Kalki, eternidad o tiempo, o el destructor del mal, que la tradición hindú espera al final del Kali Yuga, la era contemporánea. Y aquí tenemos la primera sorpresa. El buen Vishnu crea y es el primero que se encarna en el pez. Entonces, al que hemos indicado como el hombre primigenio, HP, el que en la cábala hebrea es Adán, Kadmon, también es un pez, o Anes. Podríamos preguntarnos aquí por qué precisamente un pez, porque el símbolo del pez está relacionado con 2 aspectos importantes de nuestro pasado, uno del todo real y otro ideal y simbólico. El primer aspecto real está relacionado con la evolución. De hecho, los peces han dado origen a los anfibios, y desde ellos nacieron las aves, las serpientes y los mamíferos. En este sentido, la primera creación debe necesariamente encarnarse y manifestarse en un pez. De acuerdo con la teoría de la evolución, de hecho, parece que se podría suponer que si en un planeta no hubiera condiciones para el cambio, los peces no habrían tenido ningún deseo de salir del agua para sobrevivir, y no hubieran dado vida a las especies posteriores. Los peces hubieran evolucionado como tales. Por otra parte, algunos argumentan que la forma humanoide es la más práctica para la existencia y que esta fue la razón por la cual los alienígenas, que se encuentran en este planeta, tienen todos una forma humanoide antropomorfa. Si las condiciones climáticas de un planeta obligasen a los peces a salir del agua, en 1.000 millones de años se transformarían en anfibios. Pero incluso estos, con el tiempo, tendrían también la apariencia humanoide, con 2 piernas, 2 brazos, 2 agujeros en la nariz, 2 ojos e incluso miles de variaciones posibles, como un recordatorio de su pasado ADN. Por lo tanto, el primer hombre, Adán Kadmon, o la primera manifestación y encarnación de Vishnu, no puede ser otro que el hombre pez. Hay una segunda razón, por la cual esta vez, idealmente, el hombre primigenio es un pez y tiene algo que ver con el agua. En la leyenda del diluvio universal, de hecho, el primer hombre salva a la humanidad del desastre provocado por él mismo, y por lo tanto, es un ser que actúa sobre el mundo de las aguas, que él habita y manipula. El agua, que es su contexto específico, se refiere al elemento primigenio, del cual procede el origen de la vida y el estado informal fluido de la materia caótica primordial. El pez, además, salva del diluvio el primer hombre, Manu, transportándole sobre un arca. Si disfrutas de los audiolibros y los misterios del universo, suscríbete a Audiolibros Cósmicos y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tu like y tu comentario nos ayudan a seguir trayendo más contenido fascinante. Únete a esta aventura cósmica